Buenos días, mi gente, bienvenidos un día más al canal. Me presento por si es la primera vez que me ves. Mi nombre es Carla y soy una cubana que vive en España desde el 2019, pero que actualmente está en Italia, específicamente en Sicilia. Y si viste mi videito anterior y si no lo viste, no sé qué estás haciendo, te lo dejo por aquí y vete y míralo para que entiendas en dónde estoy actualmente. En el videito pasado vieron que estábamos moviéndonos hasta una nueva ubicación. O sea, a mi novio le quedan algunos días de trabajo, así que nos movimos a la tan famosa Ortigia, una isla que es el casco antiguo de lo que es Siracusa. De hecho, la ciudad de Siracusa empezó aquí en Ortigia porque Ortigia se fundó como una fortaleza dada su ubicación y luego de aquí pues se fue extendiendo a lo que actualmente es Siracusa. Entonces Ortigia es una isla, como ya os comenté, que se une a Siracusa por dos puentes. Así que hoy no me va a dar tiempo ver la isla entera en un solo día, así que vamos a ver la isla hoy y mañana. Así que hoy, aparte de enseñarlos un poco la isla, os voy a decir lugares a donde podéis ir. ¿Qué tan caro es realmente Ortigia? Os voy a comentar si realmente vale la pena visitar Ortigia. También os voy a decir algunos lugares donde podéis comer, qué tanto es los alojamientos aquí, qué tan caro realmente es Ortigia, y vamos a ver entre todos durante 2 días todo lo que tiene Ortigia para ofrecer. Hoy el día está espléndido, a pesar de que ha habido unos cuantos días lloviendo antes. Hoy ha salido el sol y está espectacular. Te exhorto a que te quedes en este videito y me acompañes a recorrer la isla. Así que nos vamos ya para no perder más tiempo. Ya estamos enfrente de lo que es la Catedral Siracusa. Hace un día espectacular. Vamos a ver si podemos entrar, cuánto cuesta y todo lo que se puede ver dentro. Esto es uno de los primeros puntos que vamos a visitar hoy. Es uno de los puntos cuando buscas Ortigia o Siracusa, que te dicen que tienes que venir a visitar sí o sí. Así que tenemos también música en vivo. Por allá hay unos chicos que están bailando y os dejaré seguro algún videito por acá. Y vamos a entrar dentro a ver qué tal. Bueno, pues ticket en mano y vamos para adentro.
Bueno, pues ya nos vamos, ya hemos visto la catedral, vamos a ponernos las gafitas que hoy hace un buen sol y vamos a ver cuál será nuestro próximo destino. Pues como estamos haciendo el tour nosotros solitos, sin un guía, pues me he estado informando en Google, nuestro mejor aliado, y resulta ser que lo que es actualmente la catedral de Siracusa, antiguamente era el templo de Atena, la diosa griega. Si pudieron verlo en las imágenes, dentro de lo que es la catedral se encuentran unas columnas bien grandes porque era donde estaba antiguamente el templo de Atena, o sea que la catedral de Siracusa está construida con parte de los restos del antiguo templo de Atenas. De ahí algunas de las estructuras y algunas de las columnas que en ellas se encuentra que tengan este estilo de Grecia. Podéis poner en el buscador templo de Atenas y os va a salir exactamente lo que es la catedral de Siracusa. Y despidiendo la catedral nos vamos a nuestro siguiente destino, la fuente de Aretusa. He estado mirando y la fuente de Aretusa es realmente el único manantial de agua dulce que se encuentra en lo que es la isla de Ortigia. En cada rinconcito, en cada callejita pequeñita está totalmente decorado y ahí a mis espaldas, eso que está allí, que luego os mostraré mejor porque seguro que comeré algo allí, está uno de nuestros restaurantes favoritos desde que llegamos a la isla. Y justo enfrente tengo lo que es ya la fuente de Aretusa y tenéis aquí justo enfrente una plaza preciosa, es como un balcón que da a lo que es el mar. Vamos a echar una ojeadita en lo que seguimos nuestro recorrido. Y justo enfrente mío tenemos en las espaldas este mar precioso y justo enfrente ahí se encuentra la fuente que vamos a ver ahora mismo. Es el único manantial de agua dulce y a pesar de que ya estáis viendo, aquí tenemos el mar, justo aquí enfrente está la fuente. Bueno, hemos parado justo enfrente de la fuente para tomarnos alguna cosita. Hemos pedido un cappuccino larguito, grande, porque ayer pedí un café con leche y me pusieron un café con leche así de pequeño. Hemos pedido ese, hemos pedido un cannoli relleno de ricota y pistacho, algo súper característico sobre todo de aquí de lo que es Sicilia y sobre todo aquí en Ortigia. Así que vamos a ver, estamos esperando para comerlo, a ver qué tal. Bueno, hoy nos han traído un súper prego. Ya que lo tenemos todo. El cannoli y un mega cappuccino. Así que vamos a merendar y seguimos ruta ahora. Vale, no os comenté porque la verdad había bastantes personas en mis alrededor, así que no quise estar grabando tanto para no tener que estar pixelándole la cara a las personas. Ortigia, pues sí. Vamos a hacer un poco de resumen. Es un poco cara, bastante cara. ¿Qué sucede? Que hay lugares donde están escondiditos. Por ejemplo, ese lugar donde me senté, la verdad que tiene unos precios normales. Por ejemplo, el café, que ya vieron el tamaño del café, y el cannoli, las dos cosas fueron 5 euros. Cuestión de que me parece un precio, la verdad, razonable, pero tenéis que tener mucho cuidado porque luego hay otros lugares que solamente por el café son casi 4 euros. En otros lugares los precios son un poquillo más caros. Sacar la cuenta de que Ortigia es una isla netamente turística, o sea que vais a tener precios de turismo, pero siempre hay lugarcitos donde puedes llegar y vas a encontrar buena comida, buenas bebidas y a unos precios razonables.
La verdad que hoy hace un día estupendísimo. Quiero realmente llevarlos a lo que es la parte de abajo de este pedacito donde estamos caminando. Pues no hay ninguna escalera, por tanto es lo que estamos buscando actualmente, bajar hacia esa área tan bella que hay ahí. Debajo de todas estas árboles hay un montón de puestecitos, un montón de restaurantes donde puedes tomar alguna cosita, puedes comer algo. No me va a dejar de asombrar lo que cambia Ortilla en la mañana y cómo es Ortilla en la noche. Hoy, como os dije, como no me va a dar tiempo hoy enseñarles todas las cosas de la isla, porque en la noche tenemos una cena con los colegas de Brando del trabajo. Vale, pues hemos encontrado ya en esta esquinita la escalera y nos vamos hasta abajo. Pues ya estamos abajo. Veníamos por allá arribita y ahora estamos justo aquí frente al mar. Aquí sí ya hace un poquito más de fresco y un poco de viento, pero la verdad que se ve muy bien y está muy bien. Seguimos el recorrido. Tengo puesto en mi ruta un castillo y un palacio, pero hoy no vamos a ir porque no me va a dar tiempo para poder disfrutarlo. Ahora mismo son las 4:30 de la tarde. Y a las 6 tengo que estar de regreso en casa porque a las 7, a más tardar, tenemos que salir a la cena que os he comentado con los colegas del trabajo de Brando, de mi novio. Y no me va a dar tiempo, así que los dos castillos para poder verlos perfectamente, o sea, el castillo y el palacio para poder verlos correctamente, pues los vamos a dejar para la salida de mañana, que también tenemos pues todo el día. Todavía nos quedan varios días aquí en Ortilla, así que ahora mismo estamos caminando otra vez por el mismo paseo que estábamos antes, lo que pasa es que por la parte de arriba, y quiero llevarlos a el templo de Apolo, que se encuentra casi que en lo que es la entrada de Ortilla. Y además quiero llevarlos a donde están lo que es los dos puentes que unen a Siracusa con Ortilla, que la verdad que también está muy bonito esa área de ahí. Y así que vamos allá. Y para ir resumiendo un poco lo que sí que me asombra, no sé si es igual en Italia en general, pero por lo menos en esta área de Sicilia, en Siracusa, es cómo conducen las personas. Madre mía, esto es una locura. Y aquí en Ortilla, como hay callecitas tan pequeñitas, pues es más loco todavía. Ahora mismo donde yo estoy caminando, esto no hay acera en ninguno de los dos lugares, pero es una calle por donde van a pasar coches. O sea, y es un poquito así loquito. Y ha sido uno de los lugares que más cochecitos pequeños, pero eléctricos he visto. Y luego te encuentras, a ver si deja que pase el coche. Vale. Luego te encuentras estos pedacitos de callecitas tan chulos. Aquí, por ejemplo, eso es un restaurante, ahora mismo está vacío, pero en la noche encienden todas las luces y luego te encuentras estos pedacitos de calles tan chulos que cambian totalmente la estética de la isla y vuelven esta isla, si ya es bonita de por sí, en la noche es que es totalmente mágica. Y enfrente mío se encuentra ya el templo Apolo, o mejor dicho, se encuentran las ruinas del templo Apolo, ya que el templo Apolo fue uno de los primeros templos construidos por los griegos cuando estuvieron en la isla de Ortilla, y por supuesto actualmente lo que quedan son las ruinas. Así que vamos a mirarlo, y justo enfrente del templo de Apolo se ubica las calles donde está el mercado, y de hecho todavía quedan algunos que otros puestos abiertos enfrente del templo ahora mismo. Así que después del templo vamos a ir a ver los puestecitos de Ortilla. Justo aquí estamos en esta parte que es la más alta que todavía queda de lo que es el templo, y allí atrás en esas sombrillitas es donde empieza a surgir las calles del mercadillo que ponen todos los días aquí en Ortilla. Como ya les comenté antes, para mi opinión, en Ortilla lo que es el mercado, nosotros que no estamos solamente de turismo, estamos viviendo unos días aquí, ir al mercado para nosotros se nos ha hecho un poquito complicado porque hay mercados pequeños, pero la verdad que los precios son bastante cariñositos. Entonces, pues ese mercado de allí, sobre todo si vas a comprar comida, pescado, mariscos y cosas así, la verdad que es uno de los más económicos. Así que vamos a ver qué hay hoy, y si no vemos todo, mañana por la mañana de todas maneras vamos a venir otra vez a ver bien tempranito en la mañana para ver todos los puestecitos. Y luego por aquí atrás se encuentran estos tuk-tuk, como le digo yo, que te dan una vuelta por toda la isla, un recorrido por toda la isla. Y lo único que pasa es que creo que la mayoría tienes que traer en dinero en efectivo. Nosotros el primer día que vinimos
dimos una vuelta y nos costó desde el otro lado de la isla hasta el castillo, que es a donde quiero llevarlos mañana. Creo que nos costó 10 euros. La verdad que tampoco está tan mal. Pero si te gusta caminar, puedes caminar perfectamente, porque tampoco es que sea una isla extremadamente grande que no se pueda recorrer caminando. Bueno, pues sí, en efecto vamos a tener que regresar mañana, porque ahora mismo está solo estos puestecitos donde hay souvenirs, donde hay sombreros, vestidos y cosas así. La otra calle que se encuentra al doblar de aquí, han recogido todos los puestos de lo que es las comidas y las cosas típicas de aquí. Así que vamos a seguir, porque justo aquí enfrente tenemos los dos puentes que conectan a Siracusa con Ortigia. Bueno, y de este lado está el otro puente. Tenemos a mi espalda uno de los puentes por el que llegas a Ortigia desde Siracusa, y de este lado tenemos el otro. Vamos a esperar, hoy estoy esperando a que venga Brando, que me dijo que había terminado el trabajo, así que lo más seguro es que se nos una y nos vamos a ir a tomar un heladito de pistacho. Qué mejor terminar el día de hoy con el heladito de pistacho, y ya nos veríamos en el videito para mañana ir a recorrer el castillo y el palacio.